Vale, vamos a practicar un poquito de gran enmientos para que nada, colocar como la fórmula general y después, Vale. imagínate que tú tengas una base que está formada por cuatro vectores. Los vectores son V1, V1, V2, V3 y V4. Tienes cuatro vectores. Y tú quieres aplicar el proceso de gran envío, ¿ok? Ujú. Vale, ¿qué tienes que hacer aquí? Hay varios profesores que lo ponen de una forma, otros lo ponen de otra. Yo lo coloco de esta manera. Coloco el renombro. Lo primero que debería yo verificar, lo lógico, es que primero ver si alguno de estos vectores son ortogonales. Y si son ortogonales, comienzo por esos dos, ¿ok? Ujú. Explico. Sí. Comienzo por esos dos porque es lo más sensato, ¿ok? Vale. W1, vamos a suponer que, bueno, o no hay ningún vector ortogonal entre ellos, bueno, entonces en este caso comenzamos con V1, ¿ok? O los dos primeros ortogonales son V1 y V2. Entonces, ¿qué pasa? W1 es V1. Ahora, W2 va a ser el segundo que está aquí, V2, menos el producto escalar, pero en este orden. No vayan a poner W2 primero, ponen V2, W1 por Ujú. W1 partido W1 con W1. Que el profesor de ustedes lo llama en módulo de W1 al cuadrado, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Está viendo? Vale, después viene W3. W3 va a ser el tercero, que es V3 menos el producto escalar de V3 con W2 por W2 partido W2 con W2 menos V3 con W2 1 por W1 partido W1 con W1. Y después calculan W4 como V4 menos el producto interno de V4 con W3 por W3 partido W3 con W3 menos V4 con W2 por W2 partido el producto interno de escalar de W2 con W2 menos V4 con W1 por W1 partido el producto interno de W1 con W2. Esa es la fórmula, ¿ok? Ahora vamos a tener una base ortogonal formada por W1, W2, W3 y W4. Y si te piden una base ortonormal, tienes que dividir cada vector que encontraste entre su propio módulo. ¿Está claro? Ujú. Esa es la fórmula, ¿ok? Déjame ver si estoy grabando. Sí, eso. Vale. Esa es la fórmula, ¿ok? Y ahora si te piden la proyección de un cierto vector X con respecto, imagínense ustedes que estos cuatro vectores me forman un espacio llamado Y. Con respecto a Y, entonces, claro, tengo que primero ortogonalizar. Una manera es esta, ¿no? Ya yo les dije la otra, ¿no? Yo les dije que la proyección, que el vector, imagínate que yo quiero proyectar un vector Z, perdón, el vector X sobre el espacio Y, ¿ok? Entonces, el vector X se puede escribir como la proyección del vector X sobre el espacio Y más la proyección del vector X sobre el ortogonal de Y, el subespacio ortogonal. Y también les dije a ustedes
que si uno sabe que el vector X pertenece al espacio Y, la proyección del vector X sobre el espacio Y es el propio vector X. Y si el X llega a pertenecer al ortogonal, entonces la proyección del vector X sobre el ortogonal de Y va a ser el vector X. Y en este caso, en el primer caso, la proyección del vector X sobre el ortogonal va a ser el cero. En este caso, la proyección del vector X sobre Y va a ser el cero. Por esta razón, si nosotros tenemos una base, por ejemplo, la 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 1, que estos tres vectores son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, cualquier vector de R3 pertenece, esto vamos a llamarlo el espacio V. Cualquier vector de R3 pertenece a V. ¿Por qué? Pues como estos tres vectores son linealmente independientes, ellos forman una base de R3. Y al formar una base de R3, significa que, por ejemplo, el vector menos 7, 4, 8, si lo quiero proyectar, si este vector lo llamo W, o el vector X, y ese vector X lo quiero proyectar, quiero hacer la proyección del vector X sobre V, no hace falta hacer nada, porque este vector pertenece a V, y al pertenecer a V, él me va a devolver V. No hay que hacer nada. ¿Ok? Ahora lo No que me sí acabo puedo... de explicarte, perdón. ¿Ah? ¿Podría repetir la proyección octogonal desde donde has empezado? Que tampoco me ha quedado claro. A ver, ¿qué es la proyección? La proyección es calcular un vector sobre el espacio que estás hablando, ¿ok? Lo que quiero decir es esto. Puede ser un vector cualquiera con tal de que sea ortogonal, ¿no? No, el vector no tiene por qué ser ortogonal. No. Hay dos espacios, mira. Hay un espacio que se llama el espacio I y el espacio I ortogonal, ¿ok? Vamos a ver que el espacio I es el color verde. Este es el espacio I, ¿ok? ¿Vale? El subespacio I. Y el rojo es uno llamado el espacio ortogonal de I. Entre ellos dos forman I unido con el ortogonal de I, forman R3, ¿ok? ¿Vale? Entonces, hay vectores V que pertenecen a I, solo ahí, porque no pueden estar en los dos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Vale? Porque I intersectado con el ortogonal es cero. Este puntico que está aquí es cero. Es el cero de R3 o de R4, ¿ok? ¿Vale? Entonces, V puede pertenecer ahí. Si V pertenece ahí, la proyección del vector I sobre V va a ser cero. Va a ser el propio vector V. Si yo tengo un vector que pertenece a este subespacio, la proyección del vector sobre el propio subespacio es el mismo, ¿ok? ¿Vale? Ahora, si V pertenece a el ortogonal, entonces la proyección de el vector I sobre V ortogonal te va a devolver el vector V, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa aquí? Acuérdate que V siempre es la proyección del vector I sobre V perdón, del vector V sobre I, más la proyección del vector V sobre el ortogonal. ¿Qué pasa? Si V pertenece a I, entonces la proyección de V sobre I es V y la proyección de V sobre el ortogonal de I va a ser cero. ¿Cómo compruebas si pertenece un vector a Y o a V? Vale, por ejemplo,
Hablemos de R3. ¿Cuántos vectores, cuántos vectores necesito yo linealmente para generar R3? A ver, 3. Necesito tres vectores, ¿verdad? Vale. Ujú, Imagínate que yo tengo el vector 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 0 y 1, ¿ok? Esos tres vectores yo lo meto en una matriz y esos tres vectores tienen rango 3. O sea que estos tres vectores son linealmente, ¿qué? Independientes. ¿Está claro? ujú, Al yo tener tres vectores linealmente independientes, si yo a esto lo llamo V, V no es un subespacio de R3, V es R3. Porque esos tres vectores son linealmente, ¿qué? Independientes. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Que cualquier vector de R3, cualquiera va a pertenecer a V, porque V es R3. ¿Me explico? En el caso de que tengamos tres vectores linealmente independientes. ¿Me explico? ¿Me explico? sí. O sea, por ejemplo, el vector 1, 2, 3, ese vector pertenece a V. ¿Por qué? Porque es un vector de R3 y R3 está. Yo puedo escribir V tranquilamente como una combinación lineal alfa 1 por el vector 1, 0, 1, más beta 1 por el vector 0, 1, 1, más lambda 1, ¿qué? Por el vector 0, 0, 1. Y puedo conseguir el valor de alfa 1, el de beta 1 y el de lambda 1 tranquilamente, en forma única, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos tres vectores son linealmente, ¿qué? Independiente. Si yo calculara la proyección del vector V, de este vector, vamos a llamarlo este vector W, de este vector W sobre V, esto me va a devolver el vector W. ¿Por qué? Porque W pertenece a V. ¿Y cómo yo sé que pertenece a V? Porque V está formado por tres vectores linealmente independientes, ¿ok? Y ellos me Ujú, generan a V. Ahora, el problema es cuando son subespacios, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que te digan que son vectores X y Z pertenecientes a R3, tales que X menos Y más 2Z tiene que ser igual a cero. ¿Ok? ujú, Vale. Imagínate, estos son los vectores que pertenecen a V, ¿ok? Vale. ¿Qué debería hacer yo? Si a mí me dicen, ahí me dice, mira, calculate W, es el vector, ya te digo, es el vector 3, 1, menos 1, ¿ok? Calculate la proyección de W sobre V. Y la proyección de W sobre V ortogonal. ¿Qué ocurre? Este señor, tengo aquí una ecuación implícita, ¿estás viendo? ujú. ¿Quiénes son los vectores que pertenecen a V? Los que cumplen con esta ecuación, ¿sí o no? Sí. Vale. Si yo meto estos tres valores aquí que tenemos, 3 menos 1 más 2 por menos 1. Esto me da 2 menos 2, ¿cuánto me da? Cero. ¿Está viendo? ¿Qué sabemos nosotros de W? Que W pertenece a V. Al pertenecer W a V, ya yo sé que debería saber que la proyección de ese vector W sobre V tiene que devolverme el vector ¿qué? Es W. cero. Ah, no. Y la proyección de W sobre V ortogonal me va a dar cero. ¿Está viendo? ¿Me sigue? Más o menos. ¿Por qué? Porque W pertenece a V. W cumple con esta ecuación implícita. ¿Ok? Ujú. De Vale, todas maneras, si quieres, vamos a comprobarlo, pues. A ver.
¿En qué caso no, o sea, podrías poner un caso en el que no, o sea, es un caso en el que no se cumple, es el que no cumple, o sea, que la proyección Por de ejemplo, si yo W coloco aquí respecto 2 al, uno menos, yo coloco aquí 2 1 menos uno, ese vector no pertenece a V. entonces la proyección ortogonal ya no sería cero. Bueno, no lo sé. Bueno, no, exacto, la proyección ortogonal ya no sería cero. Yo lo que no sé es si W pertenece a V ortogonal, ¿ok? ¿Me explico? Vale, sí. No lo sé de momento, ¿ok? Sé que no pertenece a V, pero no sé si pertenece a quién. Mira, tenemos tres espacios, dos espacios, V y V ortogonal. Hay vectores W que pertenecen a V, hay vectores W que pertenecen al ortogonal y hay vectores W que ni pertenecen a V ni pertenecen al ortogonal de V. Los vectores que pertenecen a V, ya uno conoce la proyección automáticamente de W sobre V, es el propio W, y la proyección de W sobre el ortogonal va a ser cero. Los vectores que pertenecen a W es lo contrario. La proyección de W sobre V ortogonales W y la proyección de W sobre V tiene que ser cero. ¿Por qué? Por la propiedad. La propiedad dice que W se tiene que escribir como combinación de la proyección de W sobre V más la proyección de W sobre V ortogonal. Si V Vale. pertenece a W, entonces, si V pertenece a W, entonces esto es V más la proyección, perdón, esto es W, más la proyección de W sobre V ortogonal. Entonces este W lo paso para acá y me queda cero igual a la proyección de W sobre V ortogonal. ¿Está viendo? Ujú. Vale. ¿Qué pasa si W pertenece a V ortogonal? Es lo contrario. W va a ser la proyección de W sobre V más W. Esto lo paso para acá y me queda que la proyección de W sobre V va a ser cero. Y si no pertenece a ninguno de los dos, como este caso, entonces W se va a tener que escribir como una combinación lineal de la proyección de W sobre V más la proyección de W sobre V ortogonal. Yo una pregunta. Dime. Es que en, o sea, en el ejemplo que nos has puesto, yo, bueno, comprobamos que W pertenece a V a través de la implícita, Ajá. pero ¿cómo puedo ver si pertenece al ortogonal, a V No, ortogonal? no, si él pertenece bueno, si él pertenece a V ya no puede pertenecer al ortogonal. Vale, O sea, un vector que está en V no está en el ortogonal. Y un vector que está en el ortogonal no está en V. El único vector que está en los dos es el cero. sí, la intersección que has puesto antes. Exacto. El único vector que está en ambos es el cero cero, ¿ok? El vector cero. Pero se puede Entonces, comprobar de alguna forma. vale, perfecto. Lo que tendría que hacer es esto. A ver, ahí me dicen que V está generado por X, déjame ver, X menos quién, X menos Y más 2Z, ¿no? Sí. Vale. Esto sería V. Ujú. Yo necesitaría, en tal caso, si quisiera conseguir una base de V, tengo que despejar de aquí Y, por ejemplo, o X, y es igual a X más 2Z. Y meterlo aquí, X, Y y 2Z. No, X, Y Z, ¿no? Y tengo que meter esto aquí. Y tenemos X más 2Z y Z, ¿no? ¿Está viendo? ¿Me sigue? Ujú. Vale. De aquí saco mis vectores. Un vector que es el de X es el vector 1, 1, 0, y el de Z es 0, 2, 1. O sea que V está generado por los vectores 1, 1, 0 y 0, 2, 1. ¿Ok? ¿Está viendo? Ujú. Sí. ¿Cómo yo consigo V ortogonal? Mira, hay una manera sencilla
Hay una manera sencilla de saber quién forma los vectores de V ortogonal. Tú estás viendo los números que multiplican aquí en V, a las X, Y y Z. Sí, Bueno, este es el vector estos son los vectores que me generan V y este es el vector que me genera V ortogonal. ¿Ok? vale. La dimensión de V más la dimensión de V ortogonal tiene que darme la dimensión, en este caso, de R3. Si esta dimensión es 2, V ortogonal es un vector. ¿Ok? Vale. Sí, Otra manera de calcular, fíjate, yo te dije de una vez quién es este. ¿Por qué este vector pertenece a V ortogonal? ¿Quiénes son los vectores que están en el ortogonal de V? Son los vectores X y Z pertenecientes a R3, tales que ese vector X y Z, producto escalar con el primer vector de V, es 0, y ese vector X y Z, producto escalar con el segundo vector de V, es 0 también. ¿Está viendo, no? sí, sí. O sea, yo puedo conseguir V ortogonal de otra manera. Como ya tengo los vectores de V, si tengo la ecuación implícita es fácil porque lo que hago es colocar V como 1 menos los valores que multiplican aquí a la ecuación implícita, ¿ok? Vale. Si no, me calculo los dos vectores de V, que igualito los voy a necesitar a lo mejor, y me digo quién es V ortogonal. Los vectores X y Z que multiplicados por el primer vector de V es 0 y este también es 0. Cuando yo multiplico acá, ¿qué tengo? Tengo X más Y igual a 0. Y este sería 2Y más Z igual a ¿quién? A 0. ¿Está viendo? Mm. ¿Cómo yo reconozco, cómo yo sé? Mira esta otra cosa, mira. ¿Quiénes son las implícitas de V ortogonal? X más Y igual a 0 y 2Y más Z igual a 0. Mira, estas son las implícitas de V ortogonal. ¿Cómo yo puedo conseguir los vectores de V? Con las implícitas, mira esto, con las implícitas de V me conseguí el vector de V ortogonal, la base de V ortogonal, ¿estás viendo? Y con Mm, las implícitas de V ortogonal, estas son las implícitas de V ortogonal. ¿Cuántas implícitas tengo? Dos. Vale. Con la primera implícita, mira, ¿quién multiplica la X? El 1. ¿Quién multiplica la Y? El 1. ¿Tiene Z? Aquí no tengo Z. 1, 1, 0, mira. Y aquí, ¿quién multiplica la X? 0. 2, 1. Con las implícitas de Mm, esto, con los números que multiplican las implícitas, consigo la base de V. ¿Está viendo? mm. O sea, con las implícitas de uno consigo el espacio de las bases del otro. Y así, ¿ok? Vale, fíjate lo siguiente. ¿Cómo yo sé que un vector está en el ortogonal? Tengo dos maneras. Si tengo la implícita, si tengo las implícitas del ortogonal, lo meto aquí y veo si da cero. ¿Ok? Vale. Vale. Por ejemplo, el vector que nos habían dicho a nosotros era el vector que estaba aquí arriba, era un vector, era el 3 1 3 1 menos 1, ¿no? 3 1 menos 1. Bueno, ya nosotros habíamos visto que él pertenecía a V porque cumplía con las implícitas de V, ¿ok? ¿Está viendo? Mm, sí. Si él pertenece a V, significa que él multiplicado por la base del ortogonal tiene que dar cero. Mira, 3 por 1, 3. 1 por menos 1, menos 1. Y menos 1 por 2, menos 2. ¿Cuánto da esto? Cero. ¿Está viendo? Sí, Todo vector de V multiplicado por la base de V ortogonal tiene que dar cero. ¿Ok? vale. Ahora fíjate, de aquí como yo calculo la base, mira, puedo decir que X es igual a menos Y y que Z es igual a menos 2Y. Si yo meto eso en X y Z, tenemos que la X es igual a menos Y, la Y es Y y la Z, no, la Y es Y, la Z es menos 2Y.
Por lo tanto, aquí tenemos el vector menos 1, 1, menos 2. Vale, que es lo mismo que este, pero cambiado de signo. Da lo mismo. O sea, esto es lo mismo que el vector 1 menos 1, 2. Lo puedo escribir así también. ¿Ok? ¿Están Vale. viendo? ¿Me siguen? Ahora mira, Sí, ahora mira. El vector era 3, el vector era 3, 1 menos 1, ¿no? Vamos a hacerlo directamente. Mira, esto tenemos, la base es 1, la base de v está generada por 1, 1, 0 y 0, 2, 1, ¿ok? Y la base de v ortogonal está generada por el 1 menos 1, 2, ¿ok? ¿Me siguen? Si a mí me mandan a calcular, mira, si a mí me mandan a calcular la proyección de este vector w, la proyección de este vector w sobre v, ¿ok? Tengo dos caminos. ¿Cuáles son? Yo lo primero que hago es la fórmula. W tiene que ser igual a la proyección de W sobre V más la proyección de W sobre V ortogonal. ¿Ok? Supónganse ustedes que yo no me doy cuenta que el vector, si el vector pertenece a W, a V o V2 o V ortogonal. Imagínate que no lo sé. ¿Ok? Vale. Como me está mandando a calcular la proyección de W sobre V, me pregunto cuántos vectores tiene V. ¿Cuántos vectores tiene V? Dos. Sí. Dos. ¿Y cuántos vectores tiene Mm. V ortogonal? Es uno. Entonces yo prefiero calcular la proyección sobre el ortogonal. Y teniendo la proyección del ortogonal, paso esto para acá y tengo la proyección sobre V. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la proyección? La fórmula de la proyección de W sobre V, mire cuál sería la proyección de W sobre V. Estos dos vectores, si lo hago con él directamente, tendría que, tendría que ortogonalizar. Tendría que aplicar gran EMI porque son dos vectores. ¿Me explico? Si tiene más de un vector, tienes que aplicar gran Smith si vas a calcular la proyección directamente con ellos. ¿Ok? vale. Entonces yo tendría que calcular aquí W1. Tendría que hacer esto. Para yo poder calcular la proyección de W sobre V, tendría que calcular primero W1 como el primer vector que es 1, 1, 0. ¿Ok? Y W2 sería el segundo vector que es 0, 2, 1 menos la proyección del 0, 2, 1 producto escalar con el anterior, que es el 1, 1, 0, todo esto multiplicado por el 1, 1, 0, partido el 1, 1, 0 por el 1, 1, 0, ¿ok? ¿Están viendo, no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Estoy haciéndolo directamente con los dos vectores de V, después lo voy a hacer con la proyección. Vale, entonces ¿quién va a ser W2? Va a ser el 0, 2, 1 menos 0, 2 por 1, 2, aquí me va a dar 2 partido de 2 por 1, 1, 0, ¿ok? 0, 2, vale. Partido de 2. Vale, ¿qué me va a dar, qué me da esto? Que el W2 es 0, 2, 1 menos el 1, 1, 0. Y esto me va a dar 0 menos 1 me da menos 1, 2 menos 1 me da 1 y 1 menos 0 me da 1, ¿ok? vale. ¿Están viendo, no? Mm. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos una nueva base, una base ortogonal ortogonal de V que está generado por los vectores 1, 1, 0 y el vector menos 1, 1 y 1. ¿Ok? ¿Están viendo, no? Sí, Vale. No necesito ortonormalizarlo a menos que el profesor me lo pida. ¿Ok? ¿Qué hago yo? Digo que la proyección de W sobre V va a ser W producto escalar con el primer vector que vamos a llamarlo, que es el vector W1, por W1 partido W1 con W1, más W producto escalar con W2 por W2 partido W2 con W2.
¿Qué creen ustedes que me va a dar esto? Esto me va a dar W. ¿Por qué? Porque W pertenecía a V. Pero vamos a comprobarlo. ¿Quién era el vector W2? 3, 1, W. 3, 1 menos 1, ¿qué? 3, 1 menos 1, producto escalar con el 1, 1, 0, por el vector 1, 1, 0, partido el 1, 1, 0 con el 1, 1, 0, más el 3, 1 menos 1, producto escalar con el segundo vector, que es el 0, 2, 1, no, mentira, con el menos 1, producto escalar con el menos 1, 1, 1, todo esto multiplicado por el menos 1, 1, 1, partido el menos 1, 1, 1, por el mismo, ¿qué? ¿Qué va a dar esto? Esto va a dar, eh, aquí vamos a tener 3, 4, partido 2 por el 1, 1, 0, más, y aquí vamos a tener 3 menos 3 por 1 menos 3. Aquí me da menos 3, 1 por 1 más 1 y menos 1 por 1 menos 1. Menos 4 más 1 menos 3, ¿no? Vale, aquí me va a dar menos 3. Menos 3 partido de 3 multiplicado por el menos 1, 1 y 1, ¿ok? ¿Cuánto da esto? Esto da 4 partido 2 me da 2 por el 1, 1, 0. Menos 1 por el menos 1, 1 y 1. Y esto da 2 por 1, 2, menos por menos me da más. Esto me dio 3. 2 por 1, 2. 2, 3 menos 1. 3 menos 1 menos 1. Aquí debe haber un pequeño error, creo. 3 menos 1. El vector era quién? Era. Ah, no, el 3 1 menos 1, sí. No, 3 1 menos 1. Me está dando menos 1. A ver. 3 menos 1 y menos por menos me da más. 0 menos 1 me da 3. Me está dando esto. Ya va, debo tener un errorcito aquí en una parte. A ver. Aquí. A ver. El vector era 0, 2, 1. 1, 1, 0 era, ¿no? 1, 1, 0 y 0, 2, 1, ¿no? A ver si esto está bien aquí. 1, 1, 0 y el 0, 2, 1. Vale, pues agarramos el 1, 1, 0, 0, 2, 1 menos el producto escalar del 0, 2, 1 con el 1, 1, 0 por el 1, 1. Vale, esto me da 0, 2, ¿vale? 2. Aquí tenemos aquí está el menos 1, que es la división. Aquí me da 1, me da menos 1, ok. El segundo es 2. 2 menos 1 me da 1. Y 1 menos 0 me da 1 menos 1 menos 0 me da 1. Y el vector es el menos 1, 1, 1, que efectivamente él es ortogonal a este que está aquí, ¿ok? Luego la proyección sería el 3, 1 menos 1. Era el 3, 1 menos 1, ¿no? A ver, sí. 3, 1 menos 1. Vale. 3, 1 menos 1. 3 por 1, 3. 1 por 1, 1. Me da 4. Abajo me da 2. 4 partido 2 me da 2 por el 1, 1, 0. Y aquí tenemos más. Vale, aquí. 3 1 menos 1 por el menos 1, 1, 1. Vale. 3 por menos 1 me da menos 3. 1 por 1, 1. Y menos 1 por 1 menos 1.
menos 3 más 1, menos 1. Esto me da menos 3 aquí, partido por 3 del vector menos 1, 1, 1. Esto me da menos 1 por... Esto me tiene que dar entonces, aquí me da 2. Menos por menos me da más, me da 3. Eso está bien. 2 por 1, 2. Menos 1. 2 menos 1 me da 1. Aquí está. Y el menos 1, 3, 1 menos 1, perfecto. Me da el vector que era, ¿ok? ¿Están viendo? ¿Me siguen? Sí, Ahora fíjate, si yo me hubiese dado cuenta y digo, vale, mira, esto es si el profesor me exige que tengo que conseguir la base ortogonal, aplicar Gran Smith, todo eso, ¿no? Pero si el profesor no me exige, yo prefiero irme por el ortogonal. Y yo digo, ¿quién es la proyección del vector 3, 1 menos 1 sobre v ortogonal? Sería la multiplicación del, como es un solo vector, el vector v ortogonal está formado por ¿quién? V ortogonal, su base, la base de v ortogonal es este vectorcito que está aquí. 1 menos 1, 2. Entonces, la proyección sería la multiplicación del vector w por el vector que está en w ortogonal. Sería multiplicar el vector 3, 1 menos 1 multiplicado por el vector que está en el ortogonal, que es 1 menos 1, 2, ¿ok? Multiplicado por el vector 1 menos 1, 2, dividido 1 menos 1, 2 por el 1 menos 1, 2. Pero claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que como este vector pertenece a v, el multiplicado por el ortogonal me tiene que dar 0. 3 por 1, 3. 1 por menos 1, menos 1. Menos 2, ¿cuánto da esto? 0. ¿Cuánto dio este producto? 0. ¿Están viendo? ¿Ves? ¿Vieron que se cumple que da 0? Vale. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué pasaría si me pidieran la proyección del vector 2, 1 menos 1 sobre v? Bueno, fíjate, el vector 2, 1, el vector 2, 1 menos 1, él no pertenece a v, ¿ok? Vale. No pertenece a v, pero podría pertenecer a w, ¿vale? Para pertenecer a w, él tendría que ser, él tendría el vector, los vectores de v ortogonal. Para pertenecer a v ortogonal, él tiene que ser múltiplo de este vector, porque v ortogonal tiene un solo vector. Y el vector 2, 1 menos 1 no es múltiplo de este vector. Lo que significa que ese vector 2, 1 menos 1 tampoco pertenece a v ortogonal. ¿Ok? Claro, ese es un análisis que vale. hago yo, pues, pero yo lo que me voy es por esto. Si me piden la proyección, yo veo cuál de los dos, a menos que me exijan, como vuelvo a repetir, repito, al menos que me exijan que calcule la base ortogonal de V. Si no me lo exigen, yo calculo la proyección, me voy por la proyección de ese vector. Vamos a este vector llamarlo I, la proyección del vector I sobre V ortogonal, porque V ortogonal solamente tiene un vector. ¿Qué hago? Multiplico. Entonces multiplico ese vector menos 2, 1, menos 1. Vector 2, 2, 1 menos 1. Lo multiplico por el vector 1 menos 1, 2, que es el de V ortogonal. Como V ortogonal solamente tiene 1, no hace falta hacerle nada a él. Lo multiplico por el 1 menos 1, 2 y lo divido 1 menos 1, 2. Y esto me da 2 por 1, 2, 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por 2, menos 2, dividido este producto escalar con el mismo, ¿ok? Dividido 4 y 2 son 6, dividido 6 multiplicado por el 1 menos 1, 2. Por lo tanto, esto me daría 2 se cancela con 2, me da menos un sexto del vector 1 menos 1, 2.
Y esta sería la proyección del vector I sobre V ortogonal, ¿ok? Y entonces, si yo quiero la proyección del vector I sobre V, simplemente resto el vector I menos la proyección del vector I sobre V ortogonal. Que esto me daría el vector I, que es el vector 2, 1, menos 1, menos un sexto del 1 menos 1, 2. Y eso daría 2 más un sexto, coma, menos por menos me da más, menos por menos me da más, 1 más un sexto, y menos 1 menos 2 sextos. Y eso nos daría 6 por 2, 12, más 1, 13 sextos, 7 sextos, menos 8 sextos. ¿Estás viendo? Sí. Vale. También hay, a veces te piden la distancia, si te piden la distancia si te piden la distancia entre el vector W, bueno, en este caso como estoy llamando I, la distancia entre el vector I y el espacio V, ¿ok? ¿Está viendo, no? Sí. O sea, porque ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que esto es V, ¿ves? Y el vector I, si el vector I pertenece a V, si el vector I no pertenece a V es porque ese vector está fuera. Imagínate que aquí está el vector I, ¿ok? ¿Está viendo? Sí. Vale. La distancia que hay entre el vector I y el subespacio V, imagínate que aquí se forma la proyección, ¿ok? La proyección está aquí. Esta es la proyección. La proyección del vector I sobre V está aquí. Es un vector. Entonces tienes que calcular esta distancia, es lo que te están pidiendo. La distancia se calcula del vector I a V, es el módulo de la resta entre la proyección, entre la resta entre W, entre I, perdón, menos la proyección de el vector I sobre V. ¿Ok? ¿Viendo? Pero Sí. justamente esta diferencia es la proyección del vector I sobre el ortogonal. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si ahí me pidieran la distancia del vector I a V, sería el módulo de I menos la proyección del vector I sobre V. ¿Ok? ¿Están viendo, no? Sí. Pero resulta que el vector I menos la proyección es de I sobre V, es la proyección de I sobre el ortogonal de V. Y ese vector es este que está aquí. Sería el módulo de ese vector. Sería el módulo del vector menos un sexto y dos sextos. Y menos dos sextos. Que sería la raíz cuadrada de un sexto al cuadrado más un sexto al cuadrado más dos sextos al cuadrado. Y si me pidieran la distancia entre el vector I y el ortogonal, sería el módulo del vector I menos la proyección del vector I sobre V ortogonal. Y esto que está acá sería la proyección del vector I sobre V. Sería el módulo de quién? Del 13 sexto, 7 sexto y menos 8 sexto. Va. ¿Estás viendo? Sí.
Esto sería la raíz cuadrada de 13 sextos al cuadrado más 7 sextos al cuadrado más 8 sextos. Claro, lo pongo sin el negativo porque al cuadrado da positivo, ¿ok? ¿Está claro? Sí, Vale, entonces repito. Muchos de estos ejercicios son así. Te dicen, te dan una condición, ¿ok? Imagínate tú que yo tuviera esto. eh, que te dijeran que V está generado por estos vectores. Por el vector 1, 1, 0, 1. El 0, 1, 1, 1. El 0, 0, 0, 1. Imagínate que yo tuviera esto, ¿ok? Y me piden y me dicen que W es el vector menos 1, 1, 2 y 3. Y me piden la distancia de ese vector W con, con V. La distancia entre W y V, ¿ok? Vale. Cuando te piden la distancia entre W y V, tendrías que calcular, la distancia sería, ¿a quién es igual la distancia? Al módulo de W menos la proyección de W sobre V. ¿Ok? ¿Están viendo, no? ¿Me siguen? sí. Vale. Estos vectores pertenecen a R4. Yo no sé si estos vectores son linealmente independientes. Yo debería verificar primero si son linealmente independientes, pero creo que sí lo son, ¿ok? Vale, ok. ¿Qué debería buscar yo? Yo digo, si esto es V, ¿cuántos vectores tengo yo en R? Si el profesor me dice, hágalo directamente con V, o el mismo procedimiento te dice, calcule una base ortogonal de V. Vale, ok, tienes que morir haciendo los tres vectores grandes mí. Pero si no me dicen nada, el vector W se puede escribir como la proyección de W sobre V más la proyección de W sobre V ortogonal. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí tengo tres vectores y son linealmente independientes, entonces V ortogonal va a tener ¿cuántos vectores? ¿Cuántos vectores creen ustedes que va a tener el ortogonal de V? Uno. Uno. Va a tener un solo vector. Entonces yo prefiero calcular V ortogonal. Vale la pena. ¿De cómo calculo V ortogonal? Yo digo, una posibilidad es buscarme la implícita de esto o decir que esto es, si no me dan la implícita, yo digo que los vectores que están en el ortogonal son vectores que cumplen con esto. O me busco la implícita, repito, o hago esto. Pongo x y zt, producto escalar con el vector 1, 1, 0, 1, tiene que dar 0. El x y zt, producto escalar con el 0, 1, 1, 1, me tiene que dar 0. Y el x y zt, producto escalar con el 0, 0, 0, 1, tiene que dar 0. De esta sabemos que el producto escalar de esto me da t, esto me da t tiene que ser 0. ¿Ok? Esta ecuación dice que i más z más t tiene que ser 0, pero si t vale 0, entonces i más z tiene que ser 0. Y de esta ecuación decimos que x más i más t tiene que ser 0, pero como t es 0, x más y tiene que ser 0. De esta ecuación decimos que z es igual a menos i, y de esta ecuación decimos que x es igual a menos i. Por lo tanto, v ortogonal está generado por el vector menos i menos i y 0, porque t vale 0, ¿ok? Vale. ¿Están viendo? Por lo tanto, v ortogonal está generado por el vector menos 1, 1, menos 1, 0. Conociendo quién me genera v ortogonal, que es un solo vector, me calculo la proyección
del vector que me dieron, que es el menos 1, 1, 2, 3. Vamos a llamar el vector W sobre el ortogonal, que sería simplemente multiplicar el vector menos 1, 1, 2, 3, producto escalar ¿con quién? Con el menos 1, 1, menos 1, 0, dividido, multiplicado por el vector menos 1, 1, menos 1, 0, dividido entre el producto escalar del menos 1, 1, menos 1, 0, con el mismo, ¿ok? ¿Cuánto da esto? Esto daría menos por menos me da más, me da 1, 1 por 1 más 1. Bingo, no lo sabía. Oh, su madre. Si lo hubiese mandado a hacer, créame que si lo hubiese mandado a hacer, no, ni mejor hecho, pues, ni adivinado. Esto multiplicado por el menos 1, 1, menos 1, 0, partido ¿quién? Ajá, partido 3. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto dio esto? Esto dio 0. Sí, O sea que la proyección de V sobre el ortogonal de V dio 0. Esto es lo que me está diciendo a mí que ese vector W es combinación de estos tres vectores. Él pertenece a V. ¿Me explico? sí. Mm. No me lo imaginaba. Dio No, 0. Esto es lo que me está diciendo, me está indicando a mí que ese vector W pertenece a V, porque la proyección sobre el ortogonal dio 0. Lo que significa que la proyección de ese vector W sobre V es el mismo. ¿Ok? Sí, Y si la proyección de W sobre V es el mismo, entonces la distancia que hay entre W y V es 0. ¿Por qué 0? Porque él pertenece a ese espacio y la distancia entre él, como él pertenece al subespacio, la distancia entre él y su subespacio, si yo pertenezco, es como que ustedes están en su habitación y le preguntan, ¿cuánto es la distancia entre ustedes y su habitación? 0, porque ustedes están en la habitación. ¿Entiendes? sí. ¿Ves? Ahora repitan este mismo ejercicio cambiando este W, por ejemplo, por el vector 2, 3, 1, 4. Me imagino, o sea, estoy poniendo otro vector ahí porque casualmente este dio 0. Entonces aquí la proyección, vamos a llamar este W tilde, la proyección de W tilde con respecto a quién, a V ortogonal, sería el producto escalar del 2, 3, 1, 4. Producto escalar con quién, con el menos 1, 1, menos 1, 0, multiplicado por el menos 1, 1, menos 1, 0, partido el menos 1, 1, menos 1, 0, por el menos 1, 1, menos 1, 0. Y esto da menos 2, 3 por 1, 3. Oye, que si vuelve a dar, o si vuelve a darme, o si vuelve a darme, meto un tiro. 1 por menos 1 me da menos, coño, mira, no puede ser. También dio 0. No, vamos a Vale. cambiar. Voy a poner aquí un 3, ¿vale? Este también dio 0. Es que puse números arbitrariamente. W tilde tilde. 3, 3, 1, 4. Se nos da 0. No puede dar 0. Este da 0 también. Pasa lo mismo. La proyección de W doble tilde con respecto a V sería el producto escalar de 3, 3, 1, 4 con el menos 1, 1, menos 1, 0 por el menos 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 0 aquí, partido el menos 1, 1, menos 1, 0 con el mismo, ¿ok? Entonces esto daría menos 3, más 3, menos 3, más 3, menos 1, bingo, más 0, partido de 3 por el menos 1, 1,
menos 1, 0, ¿ok? Esto nos va a dar, esto nos da menos 1/3 multiplicado por el menos 1, 1, menos 1, 0. O sea que la proyección, esto es sobre el ortogonal, la proyección del vector W tilde tilde con respecto a V ortogonal es el vector 1/3 menos 1/3, 1/3, 0. Por lo tanto, bueno, y justamente si me piden la distancia entre W y V, es el módulo de la proyección de W sobre V ortogonal, que sería la raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado. Y la proyección de W sobre V sería el propio vector, que es el 3, 1, 3, 3, 1, 4, menos la proyección, que es el vector 1/3 menos 1/3, 1/3 y 0. ¿Listo? Sí, ¿Se entendió esto? sí, Vale. yo sí. Ok, perfecto.